Dicen que si uno está acá en China y comienza, por ejemplo, aquí en la plaza Tiananmen, a cavar y sigue cavando, llegaría hasta Chile. Claro que sí, porque como les he comentado antes, estamos en el lado completamente opuesto del planeta Tierra. Ustedes ya lo saben, eso se llama antípodas. La cosa es que voy a tomar el tiempo desde acá, desde mi hotel en Pekín hasta mi casa en Santiago de Chile. Y probablemente va a ser un viaje súper demoledor, porque en el fondo estoy yendo en contra de la rotación del planeta. Así es que van a ser algunas horitas más. ¿Estamos listos? Listo, empezamos. Una hora más tarde ya estamos aquí en el aeropuerto internacional de Daxing. Así nomás. Ya estamos en ruta. Poca gente a esta hora, ¿eh? Poca gente. Ando con suerte parece. Ahora sí, esto está empezando nomás. Oye, esto lo tiene que saber el mundo, ¿eh? En Santiago están cobrando cerca de 3.500 pesos chilenos por una botella de medio litro de agua. Esos son como $3.50. En cambio acá, los chinos pusieron esta máquina totalmente gratis. Claro, en Santiago también se puede sacar agua directamente del baño, pero igual es un poco incómodo. ¿Qué tal? No, y la limpieza aquí es total. Otro detalle que yo veo que hay que mostrarlo es esto que está en medio del aeropuerto. Miren, se llama así, China Garden. No, esto está espectacular. Miren, es un jardín al aire libre en medio del aeropuerto. O sea, mientras uno está ahí a veces un poco estresado esperando el vuelo, se pueden ir para acá. Tiene hasta música especial, relajante. No, se pasaron. ¿Qué más se puede decir? Maravilloso. Miren, así de bueno está esto. Uno puede estar acá y ahí está su puerta de embarque. Qué sorprendente, ¿ah? Realmente así dan ganas de volver para acá. Miren, esto también es muy bueno. Escaneas ahí el código QR y te llega un recordatorio, una llamada automática que te avisa cuándo va a salir tu vuelo. Entonces así puedes estar acá súper relajado y no pierdes el avión. Bueno, hay que volver al mundo real, así es que atravesamos esas puertas y nos vamos de China rumbo a la primera parada de nuestro viaje a Chile, que es en Doha, la capital de Qatar. Aquí estamos bajando, aeropuerto internacional de Doha. Ahí está, una vez más. Y aquí de paso por la capital catarí. Esta va a ser una escala no tan larga. Ojalá pase rapidito porque hay que tomar el siguiente vuelo hasta Sao Paulo. Un poco dudoso porque en el primer vuelo se me acercó una de las azafatas y me dice que mi equipaje no lo pudieron embarcar. Medio sospechoso, como que no le entendí mucho. Me dio esa información y se fue, y luego vuelve a los 5 minutos otra y me dice su equipaje está ok. Sospechoso. A lo mejor algún calcetín sucio que levantó algunas alarmas.
Voy un poco apurado porque igual, aunque sean solo 2 horas y parezca mucho, no es tan así. En 2 horas alcanzamos a salir del avión, hay que esperar a que el avión estacione bien, luego pasar los controles de seguridad, encontrar la puerta de embarque siguiente y comprar una que otra cosita para el viaje, por ejemplo agua, porque el vuelo que se nos viene ahora es de prácticamente 15 horas de duración. Por si vieron el primer video, este compadre se me hace conocido, ¿ah? Al igual que a lo mejor se acuerdan de ella, ¿ah? Pero hoy día no te voy a preguntar nada porque le da mucho color. Esta parte también se las mostré el otro día, pero no desde acá arriba. ¿Ah? Bonito, ¿ah? Es parte de la plaza que tienen aquí para esperar los vuelos de una forma más fresquita. Muy bello. Bueno, como sea, aquí está el vuelo que tenemos que tomar. El siguiente vuelo es rumbo a Sao Paulo a las 1:50 hora local. Aquí la cosa se empieza a sentir ya, ¿eh? Se empieza como a pegar el viaje, porque para mi cuerpo son pasadas las 3 de la mañana, hora Pekín. Sin embargo, aquí estamos en el día anterior, en el lunes. O sea, retrocedí en el tiempo. Aquí está la marca de tiempo, van 14 horas 37 minutos desde que salí del hotel. Falta más o menos 1 hora. Ahí están llamando a la gente. Falta más o menos 1 hora para el despegue desde acá, desde Doha hasta Sao Paulo en Brasil. No, pero yo ya estoy en piloto automático. Está buena, sí. Más de 21 horas de viaje. Ahora sí, la verdad no sé cuántas horas llevamos en este segundo vuelo. Lo mismo que la otra vez, el cansancio ya pegó. Apenas abordamos, me quedé dormido, no sé, yo creo que a la media hora. Ahora desperté, no sé bien cuánto dormí. En las pantallas tampoco se ve en estos momentos la información del vuelo. Y por lo que veo en la ventana hay luz. La verdad no sé si es que está amaneciendo o es que se está poniendo el sol. Yo creo que hay que seguir durmiendo nomás. Igual que en el viaje de ida, por comida no se quedan. Ahora nos vinieron a dejar estos, es como un rollito de pollo. Yo había comprado unas papas para el viaje. Miren cómo se pusieron. Se hincharon al máximo. Acabo de enterarme que quedan 8 horas y media recién para llegar. Así que mejor dormir otro rato. Tiempo total de viaje hasta ahora, 26 horas exactas. Está fuerte esto igual, bueno, igual los pensamientos como que ya empiezan a ir más lentos. Está súper agotador. Ojalá en algún momento, en el futuro, los aviones puedan ser mucho más rápidos. Estaría súper bueno. Pero por ahora está bueno pararse, estirar un poquito los pies, venir al baño a llorar un rato. Eso no. Fresquito el aire.
Sigamos, ¿no? Cada vez queda menos. Todo sea por haber ido a conocer China. Por fin, ya estamos aquí en Sao Paulo. Ahora sí queda el último, realmente el último vuelo. Subió el ánimo porque uno ya sabe que está a 3 horas y media nomás del aeropuerto de Santiago. A ver, ¿cuántas horas llevamos? Más de 32 horas. No, la cosa... A ver, en una de esas se logra batir el récord de la ida y sale más corta la vuelta. Vamos a ver qué tal. Aquí está la puerta de embarque. La última puerta de embarque de hoy. Pasajeros, soy el capitán Mario Mamá, que estamos próximos a iniciar nuestro descenso hacia Arturo Merino Benítez, aeropuerto de Santiago. Estamos activando nuestro arribo cuando sean las 17 horas con 40 minutos, 10 minutos adelantados a nuestro itinerario. Tierra por fin. Oye, aquí la gente se aplaude. Aquí ya estamos abajo del avión. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir? Tantas cosas, ¿no? Hay unas ganas de estirar las piernas. Y por lo que veo ya superamos las 38 horas. Llegamos a las 39 horas. Así es que este viaje de regreso es un poquito más largo que el de ida que hicimos. Aquí está el control migratorio. Control migratorio. Ahora vamos a hacer la super salida oficial. La que hacen las estrellas. Sale. Oh. No nos vino nadie a buscar. Listo, ahí está el reloj. Quedamos en 40 horas con 48 minutos. Listo. China, al menos la capital, desbloqueada. Han pasado los días, ya estamos aquí ubicados en Santiago de Chile. Ahora si me preguntan si es que valió la pena el tremendo viaje, por supuesto que sí. Nos vemos nomás en un siguiente episodio.